Segunda a Timoteo 3:14, dice el texto que voy a leer: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Amén. Por favor, tenga la amabilidad de sentarse. Vamos a oír la palabra del Señor con el tema: mi familia marca la diferencia. Mi familia marca la diferencia. Y este es un mensaje en dos sentidos: a afianzar los que estamos en el Señor y a mejorar, porque el solo lema, el solo título de esta enseñanza ya está diciéndome si eso está sucediendo en mi familia, si está marcando la diferencia. Entonces alabe a Dios y siga adelante. Si la familia no está marcando la diferencia, entonces este es un llamado de Dios para que reflexionemos. Amén. Y dejemos a Dios que nos ayude. Gloria al Señor. No debemos hablar de tener una familia si no existen principios establecidos al seno de ella. Así que debemos revisar cómo están establecidos los fundamentos que dirigen nuestra familia. Si son fuertes, si son débiles o no existen. O sea, en la familia, Dios lo va a llevar, le va a mostrar qué hay al seno de nuestra familia, qué principios hay que dirigen nuestra familia. Hay principios cristianos, hay principios morales, hay principios espirituales, éticos. ¿Cómo son? Si son fuertes o son débiles o no hay, o no existen principios. Una de las canciones que acabamos de cantar, había un mensaje: en este mundo ya no existe nada, ¿no? Se perdió el temor, ya no hay comprensión. La sociedad de hoy está sumergida y abatida por el pecado, y por eso no existen principios, no existen valores, y de ahí la tragedia social que se vive en la humanidad completa, porque donde no hayan principios, donde no hayan establecido un fundamento, irá en decadencia nuestra sociedad. Pero en medio de esta sociedad, Dios levantó un pueblo diferente que se llama la iglesia. Amén. Que está regida por principios y valores espirituales. No solamente tenemos valores morales, sino vamos más elevados, porque nuestros valores son espirituales y están fundamentados en la palabra del Señor Jesucristo. Por eso me agrada que estén aquí también amigos, que estemos aquí con la iglesia del Señor y con esta familia representadas, porque definitivamente son ustedes conmigo los llamados a hacer algo en el nombre del Señor por esta sociedad y por cada familia. Gloria a Dios. Por supuesto que la familia comienza en el matrimonio. El matrimonio es el comienzo de una familia. Así lo hizo Dios. Y los bendijo Dios. Dice la palabra del Señor con estas palabras: reproduzcanse, multiplíquense, llenen la tierra, domínenla, sean señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. ¿A quiénes bendijo Dios?
a ese varón y a esa mujer que Él creó. Bendito sea el Señor. Así que hay unos principios elementales y fundamentales que se determinan para una familia. Por eso es que cuando uno llega a Cristo el Señor, uno empieza a enderezar los pasos y a poner las cosas en el orden que Dios estableció, porque hay un orden social, hay un orden cultural, hay un orden de institución país, de constitución, pero por encima de ese orden hay un orden divino, y el orden de Dios establece que el comienzo de una familia tiene que ver con un matrimonio. Por eso cuando uno llega a Cristo, el que no está en matrimonio empieza a pensar en cómo arreglar su vida para poner en orden su familia y en orden su relación y su vida espiritual. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que hay un comienzo que no podemos perder de vista, porque es el fundamento de Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Para que mi familia marque la diferencia. Gloria al Señor. En el matrimonio se alcanzan los fines de la familia y la plenitud para el hombre. En el matrimonio se alcanzan los fines de la familia. Entonces, hay mucha gente que ya tiene familia, o sea, ya tienen los hijos. Es más, yo he bautizado personas de más de 70 años que estaban conviviendo, que ya tenían nietos y bisnietos. Pero Dios es capaz de arreglar la vida a una persona, no importa la edad que la encuentre. Amén. Porque es que para eso es el poder del Evangelio. Es para darle una nueva vida a esa familia. Y se puede dar ejemplo en cualquier edad que el hombre tenga. Y los resultados han sido que personas aún en esa edad hacen sobre ordenar sus pasos para darle fundamento espiritual a ese hogar que ya prácticamente está en su final de la etapa, o está en el ocaso de la vida. Sin embargo, le envían ya un mensaje a la familia. Ya el realizar una obra como esta, el dar este paso, ¿en qué posición los pone delante de la familia? Ya les envían un mensaje. Oiga, mis papás se casaron después de vivir 40 años, después de 30 años. Eso tendrá que preguntarse los hijos, tendrán que preguntarse los nietos, ¿qué pasará ahí? Porque una persona a veces con los años, al tener muchos años, ya como que uno se dice que uno entre más viejo se vuelve un poco más terco. Nadie dice amén, ¿no? Pero tiende el ser humano, tenemos la tendencia. ¿Por qué? Porque nos basamos en la experiencia, o sea, en lo que hemos vivido. Entonces, cuando alguien nos quiere como corregir, decimos, pero bueno, ¿usted por qué viene aquí sí, yo ya viví mi vida entera, yo ya sé todo? Pero cuando llega Dios con esta bendita palabra, vea, esta no tiene quien la frene. Cuando alguien es capaz de abrir el oído, no importa la edad que tenga, la gente es capaz de tomar decisiones. Gloria a Dios, porque el que no naciere de nuevo no podrá entrar, no podrá ver el reino de los cielos. Gloria al Señor. Entonces, la familia
se alcanzan. ¿Qué se alcanza? Una de las cosas que empiezan a vivir los jóvenes. Los muchachos, bueno, en estos días, mañana tenemos una ceremonia. Tenemos matrimonio aquí en la cumbre. Amén. Yo hago la participación a la iglesia de la cumbre para que estemos orando por hermano Munir Suárez y por la hermana Anita Pavón. Estos jovencitos van a celebrar su matrimonio, Dios mediante, el día de mañana. Así que yo me alegro de que sigamos haciendo esto, porque cuando hacemos esto honramos a Dios y su bendita palabra. Amén. Invitamos a que oremos por toda la juventud. Amén. Porque esto es parte de la vida, esencial de la vida. El hombre, según dice la Biblia, el hombre necesita la ayuda de Dios, pero la ayuda de Dios se va a dar ¿en qué sentido? En lo que dijo el Señor: no está bien que el hombre esté solo. Así que, ¿quién propuso eso? Dios mira que el hombre necesita tener una compañía. En algún momento de la vida, y en especial en su juventud, el hombre necesita tener una relación de pareja. Y por eso es que aquí muchos están, ya algunos no tienen a su pareja, por X o Y motivos, porque otros ya quedaron solos porque partieron, y diferentes circunstancias. Pero seguimos enseñando lo que es fundamento y principio de la palabra. Dios es el que considera que el hombre no debe estar solo, y por eso Adán le dio una ayuda a su medida. La palabra idónea, que es una ayuda idónea, que es que traduce Reina Valera, pues hay una traducción que puede ser más entendible, y esta ayuda idónea, o esta se refiere más el término a algo a su medida. O sea que el hombre necesita a alguien a su medida, alguien que esté delante de él, alguien que sea conforme a, eso es lo que significa el término, alguien que sea la contraparte. ¿Para qué? Para poder fortalecer al hombre y que el hombre no esté en soledad. Por eso el que está casado tenga mucho cuidado, porque los problemas y las dificultades llevan al hombre a tomar decisiones y a sentirse aburrido y desesperado. Porque así como en un comienzo el hombre está desesperado por conseguir a su pareja porque no quiere estar solo, también llega el momento que las aflicciones y que los problemas de igual forma ponen al hombre, al referirme a hombre me refiero a los dos sexos, lo ponen en la misma carrera y en el mismo afán entonces por deshacerse, porque ya no sabe qué hacer en medio de todos los problemas que está teniendo, no sabe cómo enfrentarlos, y entonces ahora se quiere deshacer. Antes quería tener, ahora se quiere deshacer. Pero por eso la gracia del Evangelio de Jesús es tan necesaria y tan oportuna en la vida de la familia. ¿Por qué? Porque es el que nos ayuda a poner en orden. Amén. A poder permitir que hayan soluciones, porque de nada sirve que yo continúe un matrimonio, continúe una familia, sin permitir que se mejoren las cosas que no están bien. Si lo que Dios hizo es una ayuda a la medida, una ayuda conforme a mi necesidad,
Si lo que Dios me puso delante de mí era lo que a mí me faltaba, entonces quiere decir que lo que Dios hizo es absolutamente perfecto. Amén, gracias por ese amén. Dios hizo, lo que hizo Dios es perfecto. El matrimonio es perfecto. Amén. ¿Por qué? Porque es una institución divina. Vean, la gente a veces discute quién hace el matrimonio y la legalidad y su bendición. Antiguamente, cuando la iglesia, el pueblo cristiano no tenía tanto favorecimiento ante la sociedad, los matrimonios cristianos eran llamados como matrimonios ilegales. En mi tiempo, cuando yo me convertí, hago el paréntesis, no estoy tan viejo, era considerado un matrimonio que se realizaba por la iglesia, o sea, por lo civil, como vivir sin casarse. O sea, que el matrimonio civil era considerado como una salida para aquellos que estaban viviendo mal y trataban de hacer ahí un medio arreglo, pero eso no era legal. Eso se hacía precisamente por ignorancia, porque el matrimonio, todo el que lo celebre lo tiene que llevar a un estado civil. O sea, si el matrimonio lo celebra el juez, tiene que llevarlo a la registraduría, el documento que elabora el juez, ir a la registraduría y allá es donde le da la legalidad de que están casados. Si lo hace el sacerdote católico, tiene que hacer la misma función, tiene que llevarlo a la registraduría para que su estado civil cambie de soltero a casado y darle la legalidad. Si lo hace el notario, de la misma manera. Si lo hace el pastor, ahora que los pastores tenemos fuero para celebrar matrimonio religioso con estado civil, entonces celebramos el matrimonio, pero tenemos que llevarlo a la registraduría. Conclusión: el matrimonio tiene peso no por quien lo celebra, sino por quien lo instituyó. Amén. O sea que el matrimonio alcanza los fines que Dios destinó para él cuando los seres humanos se sujetan a las leyes que hay y celebre lo quien lo celebre, el matrimonio tiene y cuenta con la bendición de Dios. Así el que lo celebre no tenga ninguna autoridad ni moral ni espiritual. Porque en algunos casos los que han celebrado las bodas de matrimonio o la ceremonia como tal, pues no tienen la autoridad ni moral ni espiritual. Pero ¿por qué el matrimonio funciona? ¿Por qué? Porque el matrimonio es de Dios y en ese sentido esa persona, Dios no la valora por lo espiritual, por lo que pueda impartirle, sino por la función que tiene ante el Estado. Y por eso es que tiene legalidad. Por eso aquí el que está casado, independientemente de quien lo casó, no le hacemos otro matrimonio. Porque el matrimonio, ese es el fundamento de la vida matrimonial. Entonces, aquí se alcanza los fines y la plenitud para el hombre. ¿Por qué? Porque aquí es donde el hombre puede realizarse y puede disfrutar de tener una familia. Tener una familia es algo grato. Amén. Los padres, usted mira a los jóvenes, los recién casados, tienen el afán, la preocupación
los que han decidido tener hijos y sueñan con ese hijo. Yo creo que todos los que tenemos hijos, que Dios nos permitió realizar ese paso, el sueño grande era tener una familia, o sea, tener un hijo. Claro, uno no sabe las implicaciones de lo que es tener un hijo. En nada, uno cuando no tiene familia, cuando está soltero, pues piensa que tener un hijo es tenerlo, alzarlo, caminar, así como yo me soñaba caminar con una niña, así chiquitita de la mano, con ese vestido lindo. ¡Ah! Que eso es una... Y eso es muy lindo, de hecho. Pero uno creía que eso era. Pero las implicaciones de una familia, de tener hijos, son... Por eso, gracias a Dios, todos los que se casan no tienen ninguna experiencia. Los que se unen no saben nada. Y eso, porque si supiera uno para dónde iba, pues hasta lo pensaba, ¿no? Pero es Dios el que dejó en el corazón del hombre esa necesidad. Yo le digo a los jóvenes, eso que usted sienta, ese afecto por el sexo opuesto a esa muchachita que ya está sintiendo y que a veces uno como padre la reprende, oiga, pero usted, ¿por qué está mirando a ese muchacho? ¿Usted por qué está hablando con ese muchacho? O viceversa. No, lo que uno tiene que es orientarles a los hijos, pero prohibirles, decirles que usted por qué siente eso, que usted todavía no tiene edad. No, porque el que nos hizo así, este cuerpo y todo lo que tiene y todo lo que siente y todas sus necesidades no se las hizo el diablo, se las hizo Dios. Amén. Así nos hizo Dios. El ser humano necesita tener a alguien con quien compartir la vida. El ser humano fue hecho para dar afecto y para recibir afecto. Amén. Y eso, ¿dónde se vive a plenitud? En la familia, que comienza por el establecimiento de un hogar llamado matrimonio, donde vienen los hijos, donde nacen los hijos, y los hijos entonces se convierten ¿en qué? En la herencia de Dios. Dice la Biblia, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el vientre, el fruto del vientre. Amén. Este texto lo sabemos de memoria, pero lo habremos comprendido o lo hemos comprendido. Herencia de Dios, del Señor, son los hijos. Cuando una persona recibe una herencia y la desperdicia, ¿qué piensa la sociedad? ¿Qué piensan los vecinos? ¿Cómo lo califican? Cuando alguien recibe una herencia y la desperdicia, no la administra bien, no la valora, la gente dice, no, qué triste, qué dolor que esta persona, Dios le haya concedido tener una herencia, le haya regalado esa oportunidad, pero qué tristeza, qué dolor que no haya aprovechado esa herencia, sino que la haya desperdiciado. Si eso en el campo material causa dolor, ¿cómo será en el campo de lo espiritual y de la familia? Porque los hijos, escúcheme hermano y escuche hermano Juan, los hijos son herencia de Dios, independientemente de cómo llegaron, de cuáles fueron las circunstancias para que naciera ese hijo. Independientemente de eso,
un hijo es herencia de Dios. ¿Y cómo se supone usted que se debería tratar la herencia que Dios nos dio? ¿Cómo se debería y cómo se deberá cuidar la herencia que Dios nos dio? Porque usted aquí se forja en la vida con trabajo y con todo lo que hacemos, nos forjamos una casa, una estabilidad social, y eso puede ser que lo que hayamos construido patrimonialmente sea porque vino por herencia o nosotros estamos trabajando para dejar un patrimonio para nuestra familia, pero tenemos una herencia y de ella tendremos que darle cuenta a Dios. Porque tenemos que mirar es quién nos entrega la herencia. Algunos tenemos o tienen herencia porque la recibieron de los padres. Otros recibirán herencia también de sus padres. Pero esta herencia no se recibe de hombres. Amén. Por eso maldecir un hijo es terrible. Y yo sé que uno sin Dios, tanto hombre como mujer, papá o mamá, ha maldecido por un hijo rebelde que hace mucho daño, porque hay hijos que hacen mucho daño a los padres. Pero uno debe reconocer que el hijo, independientemente también donde esté y quién sea hoy, es hijo y es herencia. Así al mismo papá o a la misma mamá le haya tocado que sacarlo a la calle, porque también se vive esa tragedia social hoy, en que el hijo llega a un estado de degradación en todo sentido, que lo tienen que sacar de la casa. Y aunque parece inhumano, en algunos casos no existe otra salida. ¿Por qué? Porque cuando el hijo se roba todo, hay hijos que son delincuentes y le roban hasta los propios papás. Le sacan, comienzan sacándole el dinero, mirando de qué manera le sacan, le roban el dinero. Cuanto dinero dejen a la mano, se lo llevan. Cuando ya no hay más dinero, entonces empiezan a llevarse las cosas que hay en esa casa. Porque eso hemos vivido, yo he tenido que escuchar a personas, a mamás, a papás, que han tenido que llegar a ese estado, porque el hijo ya se llevó la licuadora, ya lo que falta es que se lleve la nevera, se arranque la estufa, porque ya se levanta la señora a hacer el desayuno y ya no hay ollas, se llevó hasta las ollas. Entonces, cuando un hijo llega a ese estado, tienen que ponerle candado a la puerta, tienen que cambiar las guardas, y hay cosas que parecen inhumanas, pero la sociedad que estamos viviendo hoy es tan aterradora y tan difícil que se tienen que vivir esas cosas. Hay muchachos que usted ve en la calle que cargan ese saco, que son de familias respetables en el sentido que tienen un hogar, que tienen un patrimonio, que tienen una educación, pero su hijo está en la calle. Y ese hijo es herencia de Dios. Amén. ¿Hemos cometido errores en la crianza? Tenemos que reconocer que sí. Pocos amenes.
Pero como padres tenemos y debemos reconocer que cometemos errores en la crianza. Y que algunos de esos errores que hemos cometido en la crianza son consecuencias, porque uno cuando alimenta algo, por eso la Biblia dice que aún el hijo consentido es vergüenza de la que lo dio a luz. Dice la Biblia. Porque a veces no se reprende al hijo, no se le educa, no se le disciplina. O a veces la disciplina es tan fuerte y tan cruel que resulta ser inhumana. A veces uno como padre se puede convertir en un verdugo, en una persona, y sobre todo cuando ese hijo causa molestias y es difícil de tratar con esa persona, entonces el padre o la madre o los dos se convierten en unos verdugos y están acosándolo tanto que por eso también tenemos muchachos y muchachas que encontraron el papá droga, el papá todos los vicios de este mundo, porque no tuvieron al seno del hogar una familia con principios. ¿Pero por qué? Pues por la situación moral y espiritual que vive la sociedad. Pero Dios en el Evangelio nos ayuda a recuperar y a que se transforme la tragedia que vive la humanidad y que viven las familias, en especial en una bendición para que pueda haber un milagro. Amén. Un milagro en todos los sentidos. Un milagro en que podamos mirar que lo que dice Dios en la palabra es una realidad que si la permitimos y si llegamos a vivirla, definitivamente algo extraordinario pasaría. Dice la Biblia, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y al referirse a casa, en el contexto del Salmo 127, no está refiriéndose a una casa de estas. Se está refiriendo a una familia, porque ahí es donde dice, en ese Salmo 27, donde dice, 127, herencia de Jehová son los hijos. Pero en ese contexto el Salmo comienza diciendo, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, ¿por qué le ha ido mal a la sociedad? Porque Dios no ha sido invitado a ayudar a construir esa casa. Dios no se le ha permitido llegar a esa casa, ayudar a esa construcción, porque una familia es algo que se construye con el tiempo, con los años y que requiere toda la vida. Vean, los abuelos, eso de que se casen los hijos y que quedan los que comenzaron solo, porque uno comienza solo y termina solo. O sea, usted logra establecer un hogar y comienzan dos personas, vienen los hijos, pero los hijos un día vuelan, porque los hijos también son una herencia que es prestada, y un día se van. Pero hay algo que no se va de una pareja, de unos padres. Nunca se puede ir el amor por ellos. Amén. Jamás se puede ir la responsabilidad de los principios que se establecieron. Un padre que teme a Dios, que ama a su hijo, si lo ve que su hogar está descontrolado, que como está viviendo está mal, siempre le hablará para tratar de inculcarle esos principios y decirle que debe velar por esa esposa o por ese esposo, por esos hijos. Así que hay algo que nunca nos podremos separar, y es de la responsabilidad
y de aquello que tenemos en el fondo del corazón, que es el amor por ese hijo que nos dio el Señor, que es una herencia. Pero como no ha pasado en muchos hogares, no ha sucedido que Dios sea el invitado para construir esa familia. Entonces por eso tenemos las familias disfuncionales, porque Dios no está, el hombre está él solo tratando con su propia fuerza, con su propio pulso de dirigir una familia, pero llega un momento en que no sabe qué hacer, entonces reniega, maldice, dice: ¿por qué yo tuve este hijo? ¿Por qué yo tuve esta hija para que me amargara tanto la vida? Y etcétera de cosas, y sufre y llora porque Dios no ha estado ahí. Pero cuando hay un padre, hay una madre que tiene al Señor, aunque tenga esta circunstancia con un hijo, se refugiará en Dios. Amén. Buscará la ayuda de Dios, porque Dios es capaz de levantar aún de los escombros y hacer una casa. Dios es capaz de recoger a ese hijo que está en la calle, que duerme debajo de un puente, y volverlo a hacer, a vivir en la casa. Dios es capaz de hacer que ese hijo que robaba, que era una persona terrible, sea una persona honrada, sea una persona respetuosa. Bendito sea el Señor. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y aquí se está refiriendo todo en contexto a eso. ¿La ciudad de quién? De las familias, donde están las familias, donde están los hogares. Si el Señor no guarda, en vano vela la guardia. Usted se puede, yo le decía a mi mamá, porque aquí todos en la familia tenemos alguna circunstancia terrible. Yo tengo mi hermano menor que anda perdido en los vicios, exactamente en el alcohol y en una cantidad de perdiciones que el hombre cae. Vive en casa, es soltero, tiene más de 35 años. Yo ni siquiera me puedo imaginar lo que ha sufrido mi madre. Pero yo tuve que hablar una vez con ella y le dije: mamá, usted no puede morirse ahora por su hijo menor. Ese es nuestro hermano menor de 8. Porque mi mamá se iba para la calle el día viernes, y si llegaba por ahí a las 5 de la mañana, 3 de la mañana, toda la noche en vela, esperando a qué hora, saber llegaba, que no le hubiera pasado nada. Y levantarse trasnochada, hacer el desayuno, atender todas las cosas de la casa. Y así todas las semanas. Y en un sufrimiento yo le dije: mamá, la Biblia dice: si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si usted confía en Dios, así mi hermano, su hijo, esté perdido, Dios lo va a guardar. Pero usted ore y duérmase. Porque entonces vamos a tener 2 personas en la familia por las cuales el resto de familia vamos a estar sufriendo: por usted y por mi hermano. Entonces déjelo. Yo viví, y le ponía como experiencia, ¿cuántos años viví yo sin Dios? Como desde los 13 años o 14 años hasta los 22 años, y estaba lejos de ellos. Mi mamá no sabía, mis padres no sabían lo que yo hacía, cómo vivía. Yo sabía que oraban por mí, pero yo era un inconverso, entregado a los vicios, a los juegos, al alcohol también. Y yo viví en peligro de muerte más de una vez. Pero alguien me guardó, me libró. Por eso es tan fundamental y tan importante que usted, mi estimado amigo que está conmigo, y mi estimado hermano, que le permitamos al Señor que nos ayude a reconocer, número 1, lo que tenemos. El hijo tuyo, la hija tuya,
con todos los defectos que tenga, y las virtudes, porque tiene virtudes, es herencia de Dios. Y habrá que cuidarla. Habrá que valorarla. Habrá que respetarla. Porque nosotros le aplicamos a los hijos el versículo: hijos, obedeced a vuestros padres. Honra a tu padre porque es el primer mandamiento, y ese nos gusta, porque es la exigencia de nosotros para allá. Pero hay otra exigencia para el padre. La Biblia nos dice a los padres: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso significa que mi hijo y mi hija merecen respeto, que merecen la admiración que yo sentí por ellos, porque qué admiración cuando nacieron, ¿no yo? Y como yo dije hace un tiempito, y así fuera el más feíto de todos, el hijo para el papá y la mamá es lindo, es divino, llega a ser hasta divino. Claro, cuando uno lo ve, lo que recuerda aquel día que uno dice: ¡ay, tan lindo! Y dice: uy, ese niño tan feíto que nació. Y eso que los padres son tan simpáticos y ese hijo tan feíto. No se parecían ni a él ni a ella. Pero para los papás, ¿qué es? Es algo horrible. No, no, no. Vea, esa mamá se trasnocha, pasa la noche en vela cuidándolo, cuidándola, y es lindo, lo cría, tiene una admiración, lo besa, lo abraza. Pero pasa el tiempo y perdemos esa admiración. Ya no lo vemos así. Hay que decirle a Dios que se meta en mi casa. Vamos a estar en pie. Que se meta en la casa, ¿cuál? En la mía. En mi vida, como papá. Para que me ayude a ver lo que no veo. Porque yo ya empiezo a ver quizás a ese hijo como un problema. A esa hija como un problema. Y cuando empiezo a ver las cosas así, empiezo a perder el amor, el cariño, el respeto. Ya no puedo dirigirme a ese ser, a ese hijo, a esa hija, con ese respeto. Aleluya. Pero si yo le digo a Dios y reconozco lo que dice la Biblia, si el Señor no edifica mi casa, yo tengo una familia que es un regalo de Dios. No permitas que tu vida se opaque. Yo he visto padres que han despreciado a sus hijos. De verdad. Es más, soy testigo de padres y de esposos que han tenido problemas de matrimonio porque no reconocen que uno de los hijos
le acusan al otro de una infidelidad, de que ese hijo no es de ella, no es de él, mejor. Y han tenido problemas hasta separarse. Y ese hijo ha sido despreciado. Pero ¿sabe cuál es la paradoja de la vida? Que he visto a ese papá en un estado de enfermedad. Porque uno se envejece, mi hermano, no se te olvide eso. A uno se le acaban las fuerzas. Lo más paradójico de la vida es ver el hijo que fue aborrecido, cuidando del papá, cambiándole el pañal. Y el hijo que era amado, ni siquiera ir al hospital. Oh, la vida tiene muchos contrastes. Valora lo que Dios te ha dado. Valoremos. Si mi familia está destruida, está acabada, pues digámosle a alguien que es capaz de construirla. Amén. Si mi hogar está acabado, si mi matrimonio está acabado, si la relación con los hijos se ha vuelto tan terrible, si yo no puedo velar, no soy capaz de hacer nada, enciérrate con Dios. Él hace milagros. Él hace grandes milagros. Pídele a Dios, vuélveme el amor y la admiración. Que yo pueda abrazar al hijo y sentir afecto de verdad, como cuando era un pequeñito, que me alegraba la vida. No importa el hijo lo grande que esté, así ya tenga esposa, la hija, así ya tenga nietos, pero que usted lo pueda abrazar y lo pueda sentir como ese que tuvo un día en sus propias entrañas. Amén. Que pueda decirle a Dios gracias por mi hijo, aunque esté mal, aunque no haya conocido a Dios. Pero una vez más te doy gracias por la vida de él, de ella. Y una vez más te pido que lo salves. Una vez más te pido que lo ayudes. Usabra ya. Digámosle a Dios que nos ayude. Hay muchos problemas al seno de las familias. Hay muchas dificultades. Pero Cristo está aquí. ¿Quién quiere pedir auxilio? ¿Quién quiere decirle a Dios gracias? Si tú tienes una linda familia, bendiga a Dios. Si usted la siente así, bendígale. Si usted tiene una familia que no siente eso, dígale: Señor,